Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente Gente en Obra, miércoles 19 horas. Hoy nuevamente también contamos con la presencia, porque no terminamos, teníamos muchos temas, el invitado tenía muchos temas para desarrollar. Entonces hoy está de nuevo con nosotros Álvaro Soto, alias El Vasco, Bueno, Partido de los Trabajadores. Muchas gracias por la repetición en la invitación. Con gusto. No, digo, la idea era poder desenvolver un poco aspectos que de repente en la última vez que estuvimos no pudimos desarrollar, pero que nos parece importante al examinar un problema clave que tenemos, ¿no? Primero que bueno, que hay una situación económica cada vez más clara desde el punto de vista regional y que hay un ajuste desde el punto de vista general contra la clase obrera y los trabajadores también en la región y en el mundo, y que tiene que ver con la crisis del capital en el sentido internacional. Sí. O sea, con una guerra intercapitalista por el control de los mercados y la renta de ganancias que están estableciendo un torniquete, y que bueno, hay una adaptación de los gobiernos, hay una adaptación de las diferentes alternativas de gobierno capitalista, ya sean quienes resurgen ahora como los Macri o los Temer, como también de los gobiernos progresistas. Es decir, muchos de los ajustes que se vienen ejecutando en el gobierno de Macri en Argentina ya estaban en camino bajo el gobierno de Cristina Kirchner, y muchos de los ajustes que estableció Temer también estaban en curso y estaban en discusión bajo el gobierno de Dilma. Es decir que, por lo tanto, no solo la discusión se plantea en torno al problema central de que bueno, la ruta del dinero K, las implicancias de Macri también con los actos de corrupción, en el caso de Brasil exactamente lo mismo, todos aparecen como es en cursos de procesos y enjuiciamientos. Acá, si bien no tenemos la misma dimensión, digo, todos los debates políticos giran en torno al problema de la corrupción y de las implicancias con las comisiones hacia las privadas por el Estado, el financiamiento de las campañas. Pero de fondo, el problema que a la clase obrera de los trabajadores le debe interesar más es que esos son los coletazos de dos alternativas políticas del capital, que cualquiera de ellas son de ajuste contra la población y contra los trabajadores. Si nosotros nos dirigimos hoy y nos orientamos a ver qué es lo que se está discutiendo en torno al presupuesto nacional, sí, o mejor dicho, frente a la rendición de cuentas, porque en realidad este fue un presupuesto que se hizo a 2 años y la idea era mantener la soga tirante para que a los 2 años no pudiera traspasar, digamos, los compromisos del gobierno con el gran capital, los pagos de deuda, pero generar una ilusión en el inicio del presupuesto de que podía haber una ampliación. O sea, políticamente una ilusión, y desde el punto de vista de la realidad económica, una profundización del ajuste. En el Parlamento no hay una alternativa obrera y de los trabajadores desde el punto de vista de una posición colocada allí, porque inclusive el aspecto que se coloca como una enmienda en el sentido de gravar a los impuestos a determinadas áreas del capital, como el juego de azar u otros, es un impuesto que es transferido a la población después. O sea, lo termina pagando el pueblo y los trabajadores, lo termina pagando el consumo. Entonces no es una alternativa de impuesto al gran capital que no se traslade al trabajador. Entonces estamos frente a dos variantes, que una intenta disimular que no hay un ajuste y otra plantea que bueno, que sí, que hay que mantenerla firme la rienda porque hay que cumplir con el investment grade, ¿no? Y hay que cumplir con los compromisos internacionales y con las valoraciones de las calificadoras de riesgo. Entonces nos parece que ese es el cuadro que nosotros debemos apreciar como trabajadores y como izquierda,
para ver que una salida a esta situación no aparece como una expresión política en el Parlamento. No aparece. Y solo puede establecerse a través de una gran deliberación en el seno de la clase obrera, de la juventud, de las organizaciones de los trabajadores y también en las organizaciones políticas, para así levantar una alternativa política que coloque esta discusión. Por ejemplo, el paro del 20 aparece como un paro votado por unanimidad, que es el reflejo también de una tendencia de los trabajadores del movimiento obrero a enfrentar el ajuste. Yo te soy sincero, no. Yo no vi nada todavía del paro del 20. Ahí está. Entonces, tú lo que justamente mencionás señala de que la dirección sindical no está jugada a imponer una política independiente de los trabajadores. Por eso no toma la prohibición de los despidos, no toma la consigna de que la crisis la pague el capital, no toma la consigna del salario, no toma la consigna de que se mantengan todos los puestos de trabajo, no toma la consigna de que el Estado, si una empresa cierra, la estatice y la ponga en funcionamiento bajo control de los trabajadores. O sea, no toma las reivindicaciones básicas de un planteo programático de la clase obrera para enfrentar una crisis capitalista. Pero lo que tú estás diciendo... Perdona, pero no toma ni siquiera un programa que era mucho más... que no era un programa socialista, pero que planteaba, por ejemplo, cuando la crisis, un programa de solución a la crisis, planteaba la CNT, bueno, planteaba un programa donde se discutía el problema de la nacionalización de la banca, el problema de la estatización del comercio exterior, de la nacionalización del comercio exterior. Es decir, había una serie de medidas que aparecían como defensa nacional, sin ni siquiera plantear el problema del control de los trabajadores sobre esas medidas que se tomaran. En este caso yo creo que la historia ha enseñado de que una solución de ese tipo, un planteo de ese tipo, solo puede estar a cargo de los trabajadores. Entonces el paro del 20, como planteaba, la dirección, yo por ejemplo ya he visto y he constatado de que hay sindicatos que han empezado a hacer afiches convocando al paro, cosa que tendría que haber una convocatoria oficial de la PCNT y una propaganda oficial de la PCNT impulsando el paro y impulsando la deliberación sobre los aspectos por los cuales se plantea este paro. Entonces, cuando vemos que no hay una alternativa política, no hay un programa de oposición al ajuste y a este presupuesto que representa parte de ese ajuste, o sea, recortar los dineros públicos en la educación, en la salud, habilitar las privatizaciones como la de las PPP clínicas u otras, significa que a eso hay que oponerle un programa, y ese programa no es el programa de gravar al juego de azar y a algunos sectores del capital, porque en esa alternativa, que se la plantea como para endulzar el voto al presupuesto, lo que se puede llamar como el voto 50 para que esté el voto al presupuesto, en esa alternativa no hay una alternativa a los trabajadores, porque va a ser transferido ese impuesto, no hay nada que diga que no va a ser transferido al usuario y a los trabajadores en general. Entonces me parece que nosotros, un programa de la clase obrera tiene que ir por el lado de la lucha por el aumento salario igual a la canasta básica, la lucha por la eliminación del IRPF, la lucha por las eliminaciones de la AFAP, la lucha por todo aquello que está significando un castigo impresionante sobre la economía de los trabajadores, y la lucha por un salario mínimo donde un trabajador de la tienda inglesa, ¿no?, o bueno, podría decir que un funcionario de la policía que acaba de ser muerto por una bala en un robo, tengan que ganar 17, 16 mil pesos, ¿no? Entonces nos parece que el problema central está ahí, la discusión central está ahí. Entonces, en ese sentido, el planteo de que levantar una política independiente de los debates que los partidos burgueses y pequeños burgueses tienen en el Parlamento, desde el punto de vista de una oposición obrera, es una obligación que tiene también el movimiento sindical a darse como discusión. Por eso lo interesante es que este paro abriera una gran deliberación popular sobre cuál es la salida acá. Mucha gente dice, bueno, pero no tenemos más remedio porque si no viene la derecha.
pero ¿de quién mano viene la derecha? O sea, ¿quién trae de la mano a la derecha? O sea, ¿lo trae de la mano aquel que plantea un servicio esencial contra una movilización, una huelga de trabajadores? O un corte de horas extra, como pasó en ANCAP. ¿Lo trae de la mano aquel que arma un presupuesto a medida de las necesidades del Banco Mundial y del Fondo Monetario? O sea, a los Temer y a los Macri los trae de la mano esta política, de la misma forma que lo trajo en Argentina y en Brasil. Entonces nosotros precisamos otra política como clase obrera, como trabajadores. O sea, precisamos una política que habla una salida independiente, y una de las principales, una de las claves en la situación nacional y en los sindicatos, es que los sindicatos rompan, o sea, y transformen a las organizaciones sindicales en independientes del gobierno y de la patronal. Bueno, ahí te voy a interrumpir. Escúchame, con lo que tú estás diciendo, a mí me estás demostrando, o estás demostrando, y pienso igual que tú, que el PCNT hoy por hoy es un brazo del Poder Ejecutivo o del gobierno que está en este momento gobernando. Porque todo lo que tú dijiste es verdad. El PCNT no hace nada de eso. Entonces, claro. Entonces cuando hablamos de amarillismo, cuando hay grupos que dicen que es amarillismo lo que está pasando, yo diría que sí. Llamarle amarillismo, llamarle como quieras, ponerle el nombre que quieras. Lo principal es que el PCNT, que tiene que luchar por los trabajadores, por los sueldos, por los jubilados, por todo eso, no lo está haciendo. Entonces es lamentable. Es muy triste. Claro, yo señalaría un aspecto ahí, ¿no? Que le vas a tirar un salvavidas ahora. No, ningún salvavidas. Yo lo que señalaría es que el PCNT, en tanto es una organización histórica de la clase obrera uruguaya, sí, es una organización contradictoria. Pero ha cambiado. Claro, pero es una organización contradictoria en el sentido siguiente. El problema del PCNT es que esa izquierda que en un momento histórico dio lugar al PCNT, fue fundadora inclusive de la CNT, de la CNT, y antes de la CNT, después de otros movimientos sindicales de los siglos de los tiempos, sí, ¿no? Sí. El problema es que esa izquierda se ha integrado al capitalismo y ha hecho un trabajo para que las direcciones sindicales se integraran también a ese proceso. Pero eso no quiere decir que hayan podido integrar a los sindicatos. No quiere decir que hayan podido integrar. Yo lo dije, yo hablé de la cabeza. No quieren decir que hayan podido liquidar el estatuto de los sindicatos. No, hace bien en las asambleas generales son el organismo máximo. Hace muy bien en aclarar. Todavía no ha podido imponérsele al movimiento obrero una regimentación como se ha impuesto en otros países, ¿no? Hasta formalmente, hasta por estatuto, donde una huelga, si no está avalada por la dirección sindical, es ilegal y forma parte, o como está pasando hoy con la ley de la reforma laboral en Brasil, donde lo que se plantea como ley de reforma laboral es dejar fuera de la negociación sindical el salario mínimo, la jornada laboral, la duración de la jornada laboral, el descanso. Es un ataque muy, pero muy profundo contra las conquistas del movimiento obrero, no solo brasileño, sino también internacional. Entonces, quiere decir que esa necesidad a la cual el capital acude, obviamente después habrá negociaciones, esto es el planteo, es decir, de una, y después irán cediendo, pero lo que intentan es imponer una liquidación de las negociaciones colectivas y de los convenios colectivos. Entonces, nos parece que desde ese punto de vista el aspecto central es que estamos en un proceso que no se resume a una expresión política única, no se reduce a una expresión política de un tipo de gobierno, se reduce a un proceso general del capitalismo, un proceso internacional general del capitalismo, en el cual ha usado diferentes variantes para instalar esta política de recorte de las conquistas de los derechos de la clase obrera. Entonces esto exige una respuesta muy grande. Yo te pido un favor porque se trabó un poquito el grabador y esto lo pasamos en YouTube. Hacemos un resumen en 2 minutos de lo que dijiste del principio hasta ahora. 3 minutos. Sí, bueno, tiene facilidad. Bueno, pero no, lo que trato de plantear es esta situación. Trato de plantear de que no estamos en un proceso solo nacional, estamos en un proceso internacional de crisis. Estamos en un proceso en el cual el capitalismo acude tanto a Trump como a Putin, acude a Temer,
como acude a Dilma, o acudió a Macri, y antes se acudió a Kirchner, o acude a Bachelet en Chile. Es decir, estamos en un proceso donde las alternativas que se discuten son sin traspasar el límite del capital. Sí, pero bueno, le podés echar entonces culpa al capitalismo. Bueno, tiene que echar la culpa a los que están al frente de centrales de trabajadores, gobernantes. No, obvio, pero yo lo que intento es sintetizar lo siguiente. El principal responsable... Si te bajan los pantalones, sos vos el que te bajan los pantalones. No te los bajan. Pero el problema es que no es que se bajen los pantalones, no es un problema de que alguien se asuste frente al problema. Acá hay un problema que se han armado nudos de intereses, donde obviamente, como decíamos hoy, el parlamentarismo lleva a una situación en la cual muchos viven del negocio del capital y de las comisiones del capital. De acuerdo. Y también en esa también entran muchísimas direcciones sindicales. Pero la salvedad, y que yo es lo que trataba de plantear, es que las organizaciones sindicales o las organizaciones de masa de los trabajadores están en una situación contradictoria. O sea, están en una crisis. Porque mientras la agenda de esas direcciones sindicales es la de acordar a como dé lugar, el capital viene servicios esenciales, reglamentación sindical, anulación de las leyes de convenio colectivo, como lo que hablábamos recién de Brasil, liquidación del derecho a huelga o a ocupación en determinado lugar. O sea, viene con métodos que ya no son los de la conciliación, son las de imponer, porque sabe que en muchísimos lugares, como pasó en la Asamblea de Tienda Inglesa, como pasó en la Asamblea de la Federación de ANCAP, como pasó en muchos gremios, y como se registró también en las elecciones sindicales, el oficialismo perdió importantes lugares en el seno de los sindicatos. Es decir, perdió en la banca oficial de AEU, perdió en los sindicatos docentes, NADES, el sindicato docente más importante, perdió en SINTEP, y perdió también en ADEON. Lo que pasa es que en ADEON se llegó a un acuerdo que rescató al oficialismo, que sectores que lograron un voto de oposición rescataron al oficialismo haciendo un acuerdo para repartirse cargo, porque no hay voto directo, no hay elección directa de cargo, de representaciones de secretarías, de presidente. Pero básicamente lo que estamos tratando de señalar es que la tendencia que está y surge, y que es la que produce este paro general del 20, es una tendencia de choque. Es una tendencia de choque con el régimen instalado y con el proyecto que tiene instalado. El problema es cómo cómo se estructura un frente único del clasismo, de los trabajadores, de la izquierda clasista, para recuperar a las organizaciones de trabajadores, para rescatarlas a una política de independencia de clase, o sea, a una independencia política de los patrones, de las patronales, de los gobiernos, y fundamentalmente de ruptura con este gobierno. Porque el problema que señala vos no es los sindicatos en general, el problema es que hay direcciones que están sometidas a la política de este gobierno. Y eso explica también la pasividad a la hora de defender el programa por el cual se para el 20 y por qué se votó. Entonces nos parece que sería muy importante que todos tomaran nota, ¿no?, de que este es un proceso, es como es un partido de final abierto, ¿no? No es que acá se termina el 20. No, el 20 se abre una deliberación de qué pasó el 20. Y nosotros como partido de trabajadores vamos a estar en esa deliberación. Vamos a estar preparando el 20, vamos a estar tratando de que ese 20 se transforme en un paro activo, que se instale en la discusión de la vanguardia, de los trabajadores, el activismo y de las masas de trabajadores en su asamblea, la discusión de la necesidad de un plan de lucha común del movimiento obrero para enfrentar el ajuste, y la necesidad después del 20 de hacer un balance del 20 y seguir hacia adelante. Es decir, seguir hacia adelante recuperando compañeros que luchan todos los días por sus reclamos, por los compañeros, recuperarlos a un bloque común que nos dé una nueva orientación, una nueva estrategia en el movimiento obrero y en la izquierda. Menciono además que seguramente ya tenemos fecha el 22 en el local del Partido de los Trabajadores, en Agranciada y San Martín. Va a haber una charla peña con invitados, con dirigentes sindicales invitados también a esa mesa de debate.
y que bueno, que sería muy importante que todos los compañeros que se pudieran allegar, el día porque va a ser, ¿te acordás? Creo que es viernes, me parece. Puede ser. Digo, iba a ser muy inmediata después del paro para justamente sacar conclusiones y relanzar un plan de trabajo para ver cómo seguimos esto. Además, gratamente, digamos, sectores de la juventud, bueno, y de las organizaciones de mujeres que se han organizado y que participaron activamente en la marcha del 8M, ¿no? Como es el plenario de mujeres trabajadoras, sí, van a estar en la Plaza Seregni este sábado, creo que a partir de las 15 horas, como hasta las 18 horas, va a haber música en vivo y va a haber también, va a participar ahí C1080 como una actividad, bueno, no solo de defensa de los derechos de la mujer y de la reivindicación de la mujer, sino también preparativa de esta actividad del paro general del 20. O sea que está bien, tú que tenés esperanza todavía, que aunque vamos a poner dos situaciones, que el paro sea el 20, esa es una. Vamos a suponer que el paro no es el 20, esté una o esté la otra, los sindicatos, tú estás diciendo que van a hacer su planteamiento, a saber si no se hizo, por qué no se hizo, y si se hizo, bueno, vamos a seguir la lucha. No, pero yo he visto afiches ya que ¿viste el algunos? Sindicato Sí. de Artes Gráficas, FUR, ¿sí? UFC, creo que el propio Hospital de Clínica han sacado un afiche, la Mesa de Entes, me parece, o la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, han sacado un afiche ya lanzando el paro del 20 y un pequeño programa de por qué se para el 20, o sea que el paro está ya en la calle. Claro, pero vos me levantarlo, eso. levantarlo, bueno, abre otro balance distinto, A eso ¿no? voy, a eso voy. Abre otro balance. Uno puede, bueno, uno ve la vaca y llora, ¿no? Uno puede desconfiar, porque no ve a los dirigentes máximos del PCNT planteando una actividad sistemática a favor del paro. Ve a algunos en la televisión, como a compañero Andrade, que lo ve en la televisión, en los programas de cómo es, de televisivo de mesa redonda, pero no se lo ve, algo que tendría que ser una cuestión natural. No puede haber dos personajes, uno para la televisión y otro para la lucha de medio bravo. Tiene que haber un personaje único, ¿no? Sí. Que la presencia en los medios de comunicación masivos de la sociedad y la presencia inclusive hasta en el Parlamento deben estar al servicio de la lucha de los trabajadores. Claro. Entonces es hora de que estamos ya, creo que a una semana del paro, ¿no? Y tengo una pregunta, desde que está este gobierno, ¿cuántos paros generales hubo? Bueno, hubo como 4 paros generales. 4 ya, sí. De 24. Y varios parciales, ¿no? No, parciales no, generales, te digo, esos 24 horas. Sí, creo que hubo 4. ¿Estás seguro? Me parece que no llegan a 4. Bueno, me parece que no. Es más, hubo paros en el marco de la movilización del 8 de marzo, también hubo paros generales de muchos gremios. Es decir, que hay una tendencia a interpretar en la base sindical, después de una gran y larga experiencia bajo este gobierno, que hay determinados aspectos reivindicativos que no te van a tener solución si no hay una lucha mediante. Eso no tengo duda. Entonces, me parece que esa es la tendencia que va incorporándose y va avanzando. Entonces, nosotros lo que queremos es defender justamente esa perspectiva, defender esa tendencia como a la niña de los ojos del movimiento obrero y de su independencia política, porque en la base de esa tendencia es que se apoya la posibilidad de generar un nuevo movimiento obrero y una nueva izquierda socialista y anticapitalista en este país. Vamos a repasar una sola cosa. El 22 de este mes tenemos una charla que luego va a haber Peña, una charla, debate. ¿A qué hora? Van a estar otros invitados también de otros sindicatos. A las 19, será a las 18. A las 19 horas seguramente. ¿Dónde? En San Martín y Agraciada, en la sede central del partido. Del Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores. Bueno, yo te agradezco, Álvaro Soto, tu presencia acá. Nos vamos a reunir después del 20. Bueno. Así vemos. Así hacemos el balance. Y bueno, estás invitado a la charla, ¿no? También. Yo después del 20 te prometo que traigo una Toledo. Está bien. ¿Sabes lo que es una Toledo, no? Una balanza. Una balanza Toledo. Porque las carnicerías son todas Toledo. ¿Está? Bueno.
Gracias. No, gracias a ti por habernos invitado. Y saludo a los nuevamente. compañeros. Bueno, del Partido de los serán Trabajadores. dados. Gracias, Álvaro. Nació en un puerto, murió en la mar y se llamaba Juan Salazar. Así pasó Gente en Obra, una propuesta periodística independiente de Gustavo Frank que le acompaña todos los miércoles a las 19 horas. Partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan